¿Alguna vez has sentido que, incluso cuando todo parece estar en calma, hay algo dentro de ti que no descansa? Una especie de ruido constante, una voz interna que comenta cada paso, que anticipa problemas, que revive el pasado o se adelanta al futuro sin que se lo pidas. Muchas personas viven así y lo llaman normal, pero casi nadie se detiene a preguntarse qué está perdiendo al escuchar esa voz todo el tiempo. Tal vez lo reconoces como un cansancio que no se va con dormir, una tensión suave pero persistente, o una sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. La mente habla, y tú escuchas. Habla cuando despiertas, habla cuando intentas descansar, habla incluso en los momentos que podrían ser simples, y sin darte cuenta, comienzas a vivir más dentro de la cabeza que dentro de la experiencia real de estar vivo. Lo más sutil de todo es que esa voz se presenta como si fueras tú. Usa tus recuerdos, tus miedos, tus deseos. Dice yo, opina, juzga, aconseja, y así, poco a poco, la confundes con tu identidad. Crees que eres esa narración constante, que sin ella no sabrías quién eres, qué hacer, hacia dónde ir. Pero, ¿y si esa voz no fuera el centro de tu conciencia, sino solo una parte de ella? Aquí comienza algo importante, porque el problema no es que la mente piense. El problema es que casi nunca dejamos de escucharla. Cada pensamiento parece urgente, cada emoción pide reacción inmediata. Y en ese hábito silencioso se va formando una vida vivida en automático, guiada más por el ruido interno que por una presencia real. Este video no es una invitación a luchar contra la mente ni a callarla a la fuerza. Tampoco es una promesa de estados elevados o soluciones rápidas. Es algo más delicado, más profundo. Un llamado a observar qué ocurre cuando, por primera vez, no sigues cada pensamiento que aparece, cuando no reaccionas, cuando simplemente permaneces, porque existe un instante, muy breve al inicio, en el que dejas de escuchar la mente como siempre lo hiciste, y en ese espacio, algo comienza a revelarse. Algo que no se explica con palabras, pero que se siente con claridad. Muchos nunca llegan a notarlo. Otros lo tocan por segundos y vuelven atrás. Pero si permaneces, descubrirás que ahí empieza una transformación que no depende del esfuerzo, sino de la presencia. Respira ahora. Observa qué sucede dentro de ti mientras escuchas estas palabras, porque lo que viene a continuación es el punto en el que casi todos se pierden, y es exactamente ahí donde algo profundo empieza a despertar. Existe un hábito tan arraigado que casi nunca es cuestionado. No fue elegido conscientemente, no fue enseñado de forma explícita, pero se instaló poco a poco hasta convertirse en la forma principal de relacionarte contigo mismo. Es el hábito de seguir cada pensamiento como si fuera una instrucción, de creer que todo lo que aparece en la mente merece atención, respuesta o acción inmediata. Este hábito no se presenta como algo negativo. Al contrario, suele disfrazarse de responsabilidad, de inteligencia, de cuidado. Pensar parece prudente, anticipar parece seguro, analizar parece maduro. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir reaccionando a una corriente interna que nunca se detiene. No porque sea necesaria, sino porque se volvió automática. La mente propone y tú sigues, a veces con preocupación, a veces con miedo, a veces con expectativas, pero casi siempre sin espacio. Lo curioso es que este seguimiento constante no te acerca a la claridad que promete, te mantiene ocupado resolviendo escenarios que no existen, respondiendo a emociones que ya pasaron, o defendiendo una identidad que necesita ser reafirmada todo el tiempo. Con el paso de los años, este hábito se vuelve tan natural que ya no se percibe como elección. Parece imposible no hacerlo. Cuando un pensamiento surge, la atención va hacia él sin siquiera preguntar si es necesario. Y esa atención constante refuerza la idea de que la mente es quien dirige la vida, de que sin ella no habría dirección, sentido ni control. Pero hay algo que casi nadie nota. Este hábito no nace del pensamiento en sí,
sino de la forma en que te relacionas con él. No es la mente la que gobierna por naturaleza, es la atención la que le otorga poder. Y cuando la atención está siempre capturada, algo más profundo queda en segundo plano. Una percepción más amplia. Una inteligencia silenciosa que no necesita hablar para estar presente. Quizá hayas sentido esto en pequeños momentos, instantes en los que estabas tan inmerso en una experiencia que la mente quedó en pausa, caminando, observando, escuchando. En esos momentos no faltaba nada, no había confusión, no había urgencia. Pero como no aprendimos a reconocer ese estado como valioso, volvemos rápido al hábito conocido. Escuchar, interpretar, reaccionar. Este seguimiento constante tiene un costo que no siempre se ve de inmediato. La vida comienza a sentirse fragmentada. Las decisiones se vuelven pesadas. La energía se dispersa. Y aunque todo parezca estar en orden, hay una sensación de fondo de no estar completamente presente en tu propia experiencia. Reconocer este hábito no es para juzgarlo, es para verlo con honestidad, porque solo aquello que se hace visible puede empezar a transformarse, y cuando empiezas a notar cuántas veces al día sigues pensamientos sin cuestionarlos, algo cambia, no afuera, adentro. Se abre una grieta mínima entre el pensamiento y la respuesta. Esa grieta es pequeña, pero poderosa, porque ahí comienza la posibilidad de elegir. Y cuando esa elección aparece, surge una pregunta inevitable. Si este hábito ha estado gobernando tu vida en silencio, ¿qué ocurre cuando empiezas a no seguirlo de la misma manera? Hay una dimensión del tiempo que se revela cuando dejas de vivir reaccionando. Un lugar donde el pasado y el futuro pierden fuerza, y el ahora comienza a recuperar presencia. Es hacia ahí donde vamos a dirigirnos ahora. Hay algo profundamente revelador en observar de qué habla la mente cuando toma la palabra. Rara vez se queda en lo que está ocurriendo. Casi nunca descansa en el instante presente. Su movimiento natural es ir hacia atrás o hacia adelante. Revive escenas que ya terminaron, reinterpreta decisiones antiguas, imagina conversaciones que no sucedieron, o se adelanta, proyecta escenarios, anticipa pérdidas, busca controlar lo que aún no existe. Y en ese vaivén constante, el ahora queda relegado. Este hábito no es casual. La mente se siente más cómoda en el tiempo psicológico que en la experiencia directa. El presente no le ofrece mucho material. Aquí no hay historias largas, ni identidades que sostener, ni problemas complejos que resolver. El ahora es simple. Y esa simplicidad desconcierta a una mente acostumbrada al ruido y a la acumulación de significado. Cuando la atención está atrapada en el pasado, el cuerpo revive emociones que ya no tienen un contexto real. Culpa, nostalgia, arrepentimiento, orgullo, todo vuelve a sentirse actual, aunque los hechos hayan quedado atrás. Cuando la atención se proyecta al futuro, surge la ansiedad. La sensación de que algo puede salir mal, de que hay que prepararse, de que no se puede bajar la guardia. En ambos casos, el resultado es el mismo. Una desconexión progresiva del momento presente. Tal vez ya has notado cómo, incluso en instantes que podrían ser plenos, la mente interrumpe. Estás con alguien, pero pensando en otra cosa. Estás descansando, pero planeando lo que viene después. Estás respirando, pero recordando lo que pasó antes. La vida ocurre, pero tú no estás del todo ahí. Y esto no sucede porque no quieras estar presente, sino porque la mente fue entrenada durante años para escapar de la hora. El presente tiene una cualidad particular. No se puede controlar, no se puede repetir, no se puede anticipar, solo se puede habitar. Y para la mente, eso implica soltar el control que cree necesitar para sentirse segura. Por eso insiste en llevarte a otros tiempos. No porque sean más reales, sino porque son más manejables desde el pensamiento. Lo que casi nadie se da cuenta es de que esta huida constante tiene consecuencias profundas. Cuando no estás en el ahora, pierdes sensibilidad. La percepción se vuelve borrosa. Las decisiones se toman desde viejas referencias.
El cuerpo acumula tensión porque nunca recibe el mensaje de que está a salvo en este instante. Todo queda suspendido en una espera interminable, pero hay una grieta silenciosa en este patrón. Un momento en el que te das cuenta de que el presente no necesita ser pensado para existir. Que cuando la atención descansa aquí, aunque sea por segundos, algo se acomoda. La respiración se profundiza. El cuerpo responde. La mente, por un instante, no tiene a dónde ir. Ese instante suele pasar desapercibido. Es breve, sutil, pero marca una diferencia, porque revela que la mente no domina el tiempo por naturaleza. Solo lo hace cuando se le sigue sin cuestionar, y cuando comienzas a notar cuántas veces al día abandonas el ahora para escuchar historias mentales, surge una nueva forma de presencia. Hay un punto exacto en el que esta dinámica se vuelve visible. Un momento interno en el que percibes que estás a punto de perderte en la mente y algo en ti se detiene. Ese punto es más cercano de lo que imaginas, y es ahí donde ocurre la próxima revelación. Hay un instante muy preciso, casi invisible, en el que la atención se inclina y la mente toma el mando. No sucede cuando el pensamiento aparece, sino cuando tú te acercas a él. Es un gesto interno sutil, un micromovimiento de interés, de preocupación, de necesidad de resolver. En ese punto, aún podrías no seguirlo, pero casi siempre lo haces sin notarlo. Ese momento exacto no viene acompañado de alarma. No hay señal clara que diga, ahora te estás perdiendo. Por eso pasa desapercibido. Puede surgir como una pregunta inocente, una imagen rápida, una emoción leve. Algo dentro de ti se tensa apenas, y antes de que lo notes, ya estás dentro de la conversación mental, analizando, imaginando, preparándote, defendiéndote. Todo ocurre muy rápido. Lo que hace este instante tan poderoso es que no depende del contenido del pensamiento. Da igual si es positivo o negativo, espiritual o práctico. El punto decisivo es la escucha. Cuando te inclinas hacia la mente buscando dirección, validación o seguridad, ese hábito se refuerza. Y cuanto más se refuerza, menos visible se vuelve. Escuchar demasiado se convierte en el modo normal de estar en el mundo. Tal vez ya reconoces este patrón en situaciones cotidianas. Un mensaje que aún no llega, y la mente empieza a construir historias. Un recuerdo que aparece y se transforma en juicio. Un plan sencillo que se vuelve pesado porque se llena de «y sí». El momento exacto en que comienza todo es siempre el mismo, cuando la atención abandona el cuerpo y se pierde en la cabeza. El cuerpo es clave aquí, porque ese instante de escucha excesiva casi siempre viene acompañado de una sensación física. Un ligero cierre en el pecho, una tensión en el estómago, una respiración que se vuelve superficial. El cuerpo percibe el desplazamiento antes que la mente lo justifique, pero como no hemos aprendido a escucharlo, seguimos adelante, atrapados en la narración. Reconocer este punto no significa detener la mente a la fuerza, significa notar el gesto, ver el instante en que te acercas demasiado. Y cuando eso se vuelve visible, aparece algo nuevo. Un margen mínimo. Una posibilidad de no seguir. De quedarte. De sentir el cuerpo. De respirar. De permitir que el pensamiento pase sin convertirlo en camino. Este reconocimiento cambia la dinámica completa, porque ya no se trata de silenciar pensamientos después de que te arrastraron, sino de percibir el momento previo. Ese segundo en el que aún hay libertad. No para elegir mejor, sino para no perderte. Y esa libertad no necesita ser ejercida todo el tiempo. Basta con verla una vez para que algo se reacomode. A partir de aquí, la experiencia del silencio comienza a cambiar. Deja de ser una idea lejana o un estado especial. Se vuelve algo corporal, algo inmediato, algo que puedes sentir incluso en medio del ruido. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser abstracto y empieza a vivirse de otra forma. Es precisamente en ese cambio de percepción donde aparece una comprensión nueva.
El silencio no es un concepto espiritual. Es una experiencia viva que se siente en el cuerpo antes de entenderse con la mente. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Cuando el silencio comienza a ser percibido, muchas personas intentan comprenderlo con la mente, buscan definirlo, explicarlo, colocarlo dentro de un marco espiritual conocido. Pero el silencio al que nos referimos aquí no se entiende, se siente. Y el primer lugar donde se manifiesta no es la mente, sino el cuerpo. Hay un instante en el que la atención desciende, sale de la cabeza y se asienta en la respiración, en el peso del cuerpo, en la sensación de estar aquí. No ocurre porque lo provoques, sino porque dejaste de interferir. En ese momento, algo se afloja. Los hombros ceden un poco, la respiración se vuelve más amplia. El pecho deja de estar en guardia. Es sutil pero inconfundible. Este silencio no tiene forma ni narrativa. No trae mensajes, no da instrucciones, no promete nada. Por eso la mente suele desconfiar de él. Está acostumbrada a funcionar con contenido, con palabras, con dirección. El silencio, en cambio, no empuja, no conduce, simplemente sostiene. Y ese sostén se percibe como una sensación de estabilidad que no depende de lo que estés pensando. Tal vez lo notes como una pausa natural entre pensamientos, o como un momento en el que no hay urgencia por responder, o como una quietud que aparece incluso en medio de una situación cotidiana. No es un estado especial reservado para momentos de retiro o meditación profunda. Es una presencia disponible en cualquier instante en que dejas de seguir el impulso de la mente. El cuerpo reconoce este espacio antes que la mente lo valide. Por eso, cuando el silencio aparece, hay una sensación de alivio inmediato. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay resistencia constante. El sistema interno recibe una señal clara: ahora no hay peligro. Y esa señal tiene efectos profundos. Las emociones se suavizan, la percepción se amplía, la energía deja de dispersarse. Muchas personas confunden este silencio con vacío emocional o desconexión, pero ocurre lo contrario. Cuando la mente se aquieta, la sensibilidad aumenta, sientes más, percibes con más claridad, estás más disponible para lo que ocurre, sin tener que narrarlo todo internamente. Es una forma de intimidad con la experiencia que no depende del pensamiento. Este silencio corporal no necesita ser sostenido. No se pierde porque surja un pensamiento, se pierde cuando vuelves a seguirlo. Y ahí está el aprendizaje más delicado. No se trata de mantener el silencio, sino de reconocer cuando lo abandonas. Cada vez que notas ese abandono, algo se fortalece. La conciencia se vuelve más estable, más presente. Y a medida que esta experiencia se repite, empiezas a notar un cambio profundo. No solo te sientes más en calma, sino que reaccionas menos. Las emociones siguen apareciendo, pero no arrastran. Los pensamientos surgen, pero no gobiernan. Algo dentro de ti empieza a reorganizarse sin esfuerzo, como si hubiera encontrado un nuevo centro de gravedad. Ese movimiento interno es clave, porque cuando el silencio deja de ser una idea y se convierte en una experiencia corporal, la transformación ya no depende de creencias. Se vuelve vivencial, real. Y es ahí donde ocurre algo aún más profundo. Cuando no reaccionas, no solo cambia tu mundo interno, cambia la forma en que todo se organiza dentro de ti. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar a continuación. Cuando dejas de reaccionar de manera automática, algo comienza a cambiar en capas que no siempre son visibles de inmediato. No es un cambio mental, ni una nueva forma de pensar. Es más profundo. Es como si un sistema interno, acostumbrado al sobresalto constante, empezara a recordar cómo descansar. Al principio, no se siente como paz absoluta, se siente como espacio. Y ese espacio permite que algo se reordene por sí mismo. La no reacción no es pasividad, es presencia sin interferencia. Cuando un pensamiento aparece y no lo sigues, la energía que antes se dispersaba en la respuesta vuelve al cuerpo.
Cuando una emoción surge y no la empujas ni la explicas, su intensidad encuentra un cauce natural. El sistema nervioso recibe una señal distinta. No hay amenaza inmediata, y a partir de ahí se activa una inteligencia más antigua, más sabia, que no necesita palabras. Con el tiempo, empiezas a notar que el cuerpo responde de otra forma. La respiración se vuelve más profunda sin esfuerzo. El ritmo interno se suaviza. Las tensiones crónicas pierden rigidez. No porque hayas hecho algo para corregirlas, sino porque dejaste de sostenerlas con resistencia mental. El cuerpo sabe reorganizarse cuando no es interrumpido constantemente por la urgencia de reaccionar. También cambia la relación con las emociones. Antes, una emoción era un llamado a la acción inmediata. Ahora se convierte en una información que puede ser sentida y atravesada. No necesitas huir de ella ni aferrarte. La emoción cumple su ciclo. Aparece, se mueve, se disuelve, y tú permaneces. Esta permanencia es nueva y profundamente liberadora. La mente, al notar que ya no recibe la misma respuesta, empieza a perder protagonismo. No desaparece, pero se aquieta. Deja de empujar, deja de exigir. Y en ese silencio relativo, surge una claridad distinta. No una claridad que llega como respuesta, sino como percepción. Sabes cuándo algo no encaja. Sabes cuándo algo es verdadero para ti, no porque lo pensaste, sino porque lo sentiste con todo el cuerpo. Este proceso no es lineal. Habrá momentos de mayor estabilidad y otros de confusión, pero incluso la confusión se vive de otra manera. Ya no te absorbe por completo. Hay un testigo silencioso que observa el movimiento interno sin perderse en él. Y ese testigo no es una idea espiritual. Es una experiencia directa que se fortalece cada vez que eliges no reaccionar. Lo más importante es que esta reorganización no requiere vigilancia constante. No tienes que estar atento todo el tiempo. Basta con notar, una y otra vez, el momento en que reaccionas, y permitirte no hacerlo la próxima vez. Cada pequeña interrupción del patrón abre más espacio, y ese espacio se vuelve hogar. Cuando este nuevo orden interno empieza a asentarse, algo más se vuelve evidente. La transformación que ocurre no se siente como felicidad intensa, sino como verdad, como una coherencia silenciosa que no necesita ser demostrada. Y es ahí donde muchos se confunden, esperando fuegos artificiales donde en realidad hay profundidad. Porque lo que viene a continuación no es euforia, es algo más sutil, más estable, más real, y es precisamente sobre esa diferencia que vamos a hablar ahora. Cuando esta transformación comienza a consolidarse, muchas personas se desconciertan. Esperaban sentirse eufóricas, ligeras todo el tiempo, envueltas en una alegría constante. Pero lo que aparece no es eso. Lo que emerge es algo más silencioso, más sobrio, y al mismo tiempo más profundo. No es felicidad en el sentido común. Es una sensación de verdad interna que no necesita entusiasmo para sostenerse. La felicidad suele depender de condiciones, de que algo ocurra, de que algo mejore, de que algo se confirme. La verdad, en cambio, no exige nada. Se siente como un encaje interno, como si partes que estuvieron en conflicto durante años comenzaran a alinearse sin esfuerzo. No hay celebración, pero tampoco hay lucha. Hay una calma firme, una coherencia que no se rompe fácilmente. Este cambio puede pasar desapercibido porque no grita, no se anuncia, no busca ser reconocido, simplemente está. Te das cuenta en pequeños gestos, en la forma en que ya no necesitas convencerte de nada, en cómo ciertas preguntas pierden urgencia, en cómo algunas preocupaciones dejan de parecer tan importantes, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque ya no vives desde la misma fragmentación. La mente puede intentar interpretar esta estabilidad como aburrimiento o falta de emoción. Está acostumbrada a picos, a contrastes, a historias intensas. Pero lo que se revela aquí no es plano, es profundo.
Es como un río que fluye sin ruido, pero con una fuerza constante. Y cuando entras en contacto con esa fuerza, algo dentro de ti reconoce que esto es real. En este punto, empiezas a notar que no necesitas sentirte bien todo el tiempo para estar bien. Puedes atravesar emociones difíciles sin perderte en ellas. Puedes vivir momentos simples sin la necesidad de intensificarlos. Hay una aceptación natural de lo que es, sin resignación. Y esa aceptación no nace de una idea espiritual, sino de una presencia que ya no depende del pensamiento. Esta verdad interna no elimina el movimiento de la vida. Las cosas siguen cambiando. Las relaciones se transforman. Los desafíos aparecen. Pero tú ya no te defines por lo que ocurre. Hay un centro silencioso que permanece incluso cuando todo se mueve. Y ese centro no se construyó. Siempre estuvo ahí. Solo que antes no era escuchado. Cuando reconoces esto, algo más se afloja. La búsqueda constante pierde fuerza. Ya no necesitas llegar a un estado ideal para sentirte completo. Empiezas a vivir desde un lugar más honesto, más desnudo, más real. Y esa honestidad interna tiene consecuencias profundas, porque cuando vives desde la verdad, las decisiones cambian, las prioridades se reorganizan, lo superficial comienza a caer por sí solo. Pero este no es el final del camino, es una puerta, porque cuando dejas de buscar respuestas mentales y te estableces en esta verdad silenciosa, algo nuevo comienza a guiarte, no como una voz, no como una orden, sino como una dirección sutil que se siente más que se piensa. Es sobre ese cambio de orientación interna, casi imperceptible, del que vamos a hablar ahora. Durante mucho tiempo, la mente cree que su función principal es encontrar respuestas. Respuestas para todo. Para quién eres, para qué estás aquí, para qué decisión tomar, para cómo sentirte mejor. Y esa búsqueda constante crea la ilusión de movimiento, de avance, de control, pero también mantiene una tensión de fondo, como si siempre faltara algo por comprender antes de poder descansar. Cuando dejas de escuchar la mente como antes, esa búsqueda empieza a perder fuerza, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque algo más profundo comienza a ocupar su lugar. No es una nueva idea ni una creencia más refinada. Es una sensación interna de orientación, una dirección silenciosa que no se formula en palabras, pero que se siente con claridad. Esta dirección no grita, no empuja, no se impone. Se manifiesta como un sí o un no muy simples, casi corporales. Algo resuena o no resuena, algo se abre o se contrae. Y por primera vez, empiezas a confiar más en esa percepción que en el análisis interminable. No porque sea infalible, sino porque es honesta. No intenta convencerte de nada, solo muestra. Al principio, esto puede generar inseguridad. La mente estaba acostumbrada a tener mapas, planes, explicaciones. Vivir desde la percepción directa parece arriesgado, pero poco a poco notas que esa dirección interna no te lleva al caos. Al contrario, te conduce a decisiones más alineadas, incluso cuando no sabes explicar por qué las tomas. Hay menos justificación y más coherencia. Este cambio es sutil, pero profundo. Ya no necesitas entenderlo todo para avanzar. No esperas certezas absolutas para moverte. Aprendes a escuchar el momento, a percibir cuándo algo está vivo y cuándo no. Y esa escucha transforma la relación con el propósito. El propósito deja de ser una idea futura y se vuelve una forma de estar presente ahora. Muchas personas pasan la vida buscando su misión como si fuera un concepto que alguien más pudiera entregarles. Pero cuando el ruido mental disminuye, descubres que la dirección siempre estuvo ahí, solo que estaba siendo ahogada por la necesidad de respuestas. Cuando esa necesidad se disuelve, la dirección emerge de manera natural, como un pulso interno que guía sin imponer. No es una guía espectacular, no viene con promesas grandiosas. Es simple, honesta, y por eso mismo, poderosa. Te das cuenta de que no necesitas saber todo el camino para dar el siguiente paso. Basta con sentirlo,
Y ese sentir se vuelve cada vez más confiable a medida que dejas de escuchar la mente como única autoridad. En este punto, algo importante se prepara, porque cuando empiezas a vivir guiado por esta percepción silenciosa, llega un momento en el que comprendes algo decisivo. No todos los pensamientos merecen tu fe. No todas las voces internas dicen la verdad. Y esa comprensión marca un antes y un después. Es ese instante, casi imperceptible, en el que dejas de creerle a cada pensamiento, el que nos conduce al siguiente nivel de esta transformación. Hay un momento muy preciso en este camino que no suele ser dramático, pero sí decisivo. No ocurre cuando la mente se queda en silencio absoluto, ni cuando desaparecen las dudas para siempre. Ocurre cuando te das cuenta de algo simple y profundo a la vez. No todo lo que piensas es verdad, y no todo lo que aparece en tu mente necesita ser creído. Hasta ese punto, aunque ya no reaccionaras tanto, todavía existía una confianza automática en ciertos pensamientos. Algunas ideas seguían teniendo peso, algunas narrativas seguían siendo tomadas en serio. Pero llega un instante, casi discreto, en el que esa relación se afloja. Escuchas un pensamiento surgir, y no ocurre nada. No hay impulso de seguirlo. No hay urgencia de responderle. No hay necesidad de discutirlo internamente. Este instante cambia la estructura interna de la experiencia, porque creerle a un pensamiento es lo que le da poder. No es su contenido, ni su intensidad, ni su repetición. Es la fe silenciosa que depositas en él. Y cuando esa fe se retira, el pensamiento pierde autoridad. Puede seguir apareciendo, pero ya no gobierna. Ya no define quién eres ni qué debes hacer. Al principio, esto puede sentirse extraño, como si faltara una referencia conocida. Durante años, la mente fue el punto de apoyo principal. Creer le daba una sensación de identidad, de continuidad, incluso de seguridad. Cuando dejas de creerle, hay un breve vacío. No un vacío oscuro, sino un espacio abierto, y ese espacio, aunque desconocido, se siente extrañamente honesto. En ese espacio, empiezas a notar que puedes pensar sin perderte, que una idea puede cruzar la conciencia sin arrastrarte, que una emoción puede surgir sin convertirse en historia. Hay una ligereza nueva en la experiencia, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya no cargas con cada movimiento interno como si fuera una orden. Este cambio no te vuelve indiferente, al contrario, te vuelve más presente. Escuchas mejor a los demás porque ya no estás tan ocupado escuchando tu propia mente. Percibes con más claridad lo que ocurre a tu alrededor, porque no estás filtrando todo a través de interpretaciones constantes. La realidad se vuelve más directa, menos distorsionada. También comienzas a reconocer algo importante. Muchos pensamientos que antes parecían personales, ahora se muestran como patrones. Ideas heredadas, miedos aprendidos, narrativas repetidas. Al no creerles de inmediato, se vuelven visibles. Y al volverse visibles, pierden su poder de definición. Tú ya no eres el pensamiento. Eres el espacio en el que aparece. Este reconocimiento no necesita ser reafirmado constantemente. No se convierte en una nueva creencia. Es una comprensión viva que se renueva cada vez que un pensamiento surge y no es seguido. Cada vez que eliges no creerle, algo se afianza. Una libertad silenciosa que no depende de convencerte de nada. Y en ese punto, empiezas a sentir que algo se cierra por dentro, como si una búsqueda antigua estuviera llegando a su fin. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque ya no necesitas que la mente te diga quién eres. Esa comprensión marca un umbral, un paso que no se deshace fácilmente. Porque una vez que ves que no necesitas creerle a cada pensamiento, algo se transforma de forma irreversible. Y ese cambio prepara el terreno para el cierre de esta experiencia. Un cierre que no es un final,
sino una integración profunda de todo lo que se ha revelado. Es hacia ese punto de integración silenciosa que ahora nos dirigimos. Finalmente, llega un punto en el que todo lo que se fue revelando a lo largo del camino empieza a integrarse sin esfuerzo, no como una conclusión intelectual, sino como una sensación interna clara. El silencio ya no aparece solo en momentos específicos ni depende de condiciones favorables. Se vuelve un fondo estable, un espacio desde el cual vives, decides y te relacionas con la vida. En este punto, el silencio deja de ser algo que buscas. Ya no intentas entrar en él ni mantenerlo. Simplemente está. Acompaña tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Acompaña tus emociones sin perderse en su intensidad. Acompaña incluso los momentos difíciles sin desaparecer. Y esa presencia constante cambia la forma en que confías en ti mismo, no porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas que la mente te las entregue para sentirte seguro. El silencio se convierte en una guía silenciosa. No da órdenes, no promete resultados, no explica el camino completo, pero señala, con una claridad suave, cuando algo es verdadero para ti y cuando no. Y esa señal es suficiente. Vivir desde este lugar no significa retirarte del mundo ni volverte distante. Significa estar más entero, más disponible, más auténtico. Las palabras que dices nacen de un lugar más honesto. Las decisiones que tomas no cargan tanto peso. Incluso los errores se viven de otra manera, porque ya no definen tu valor ni tu identidad. Quizá lo más profundo de esta transformación es que deja de sentirse como un proceso. Ya no estás trabajando en ti, ya no estás corrigiendo algo roto, simplemente estás presente. Y desde esa presencia, la vida se organiza con una inteligencia que no necesita ser controlada. Relaciones cambian, prioridades se aclaran, caminos se abren o se cierran sin lucha. Este es el punto en el que muchas personas se dan cuenta de que la paz que buscaban nunca estuvo en entender más, sino en escuchar menos. Menos ruido, menos historia, menos obediencia automática a una voz que siempre hablaba, pero que nunca fue quien eras. Y cuando esa comprensión se asienta, algo se libera de forma definitiva. Permanece un instante con esta sensación. Respira, observa lo que queda cuando no sigues ningún pensamiento, porque es en ese espacio, sencillo y profundo, donde el silencio deja de ser ausencia y se transforma en luz. Y desde ahí, comienza una nueva etapa del camino, que iremos explorando juntos en el próximo encuentro.